Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal y en concreto a mi sección de finanzas de Andar por Casa. Hoy es 5 de julio y lo que voy a compartir con vosotros es el resultado de el segundo trimestre del 2025 de mi cartera de acciones de alto rendimiento por el pago de dividendos. Y nada, comentaros que en general el trimestre ha sido muy complicado, muy volátil en las bolsas, porque empezó el día 2 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando aranceles que sentaron a los mercados como una patada en semejante parque. Y bueno, se derrumbaron de una manera abrupta. También durante este trimestre, pues las tensiones geopolíticas han aumentado muchísimo y que acabaron en una guerra entre Israel e Irán a cuenta del asunto de las posibles armas o nucleares que Irán podía llegar a hacer. Ha sido un trimestre muy volátil, pero a la vez hemos aprendido cosas que nos servirán para el futuro. Porque es verdad que una corrección tan fuerte no la habíamos visto en bastante tiempo, en los últimos años. Y bueno, esto también es una lección que conviene aprender. Mi impresión además ha sido que los mercados sobrereaccionaron con el asunto de Trump, pero por ejemplo en el tema de las tensiones geopolíticas prácticamente no ha habido gran incidencia en los mercados de renta variable. Al lío. Comentad que el trimestre, pues veréis, el IBEX 35 se ha revalorizado un 5% en el trimestre. Empezó el 1 de abril en 13.277 puntos y acabó pues en 13.993, muy cerquita de los 14.000 puntos. Eso quiere decir, como digo, pues que la revalorización del trimestre ha supuesto un 5%, pero es verdad que durante el trimestre ha tenido una caída en el famoso tema de los aranceles, pues que llegó a ser de un 13%. Aquí tenemos en una ventana de un año el comportamiento del índice. Vamos a acercarlo un poquito a 6 meses para poder ver el comportamiento que ha tenido durante el trimestre. Vamos a ver, pues el trimestre empezó el 1 de abril en este nivel. Como veis, hemos terminado a 30 de junio. A ver si lo coloco aquí. Bueno, pues ha habido una revalorización de un 5%. Pero ¿qué ha pasado? Como podéis ver, ha habido una corrección importantísima a cuenta del susto que dio Donald Trump cuando anunció el tema de los aranceles. Y como veis, pues aquí se nos cayó el mercado en orden de un 14%, que fue pues un momento bastante complicado en el mercado. Con todo y con eso, como comento, pues ha habido una revalorización importante y hemos ido pues de un nivel en el entorno de 13.282 puntos del IBEX a terminar el mes de junio pues en un nivel de 14.000, más o menos. El DAX se ha comportado de manera muy similar. Empezó en 22.529 puntos el trimestre y lo terminó en 23.850. Se ha revalorizado del orden de un 6%, pero también en el momento de los sustos pues llegó a caer un 14%. Y por ejemplo, pues podemos ver cómo se ha comportado el DAX. Esta es la ventana a un año. La voy a poner más chiquitita para ver un poquito también. Como veis, pues se ha comportado de manera bastante similar a lo que ha hecho el IBEX. A 1 de abril pues estaba en esta zona y hemos llegado al 30 de junio pues en este nivel. Como veis, se ha revalorizado un 5,79% el índice alemán. Pero fijaros también el sustito que pegó con el anuncio de lo de Trump, pues un 13% de caída.
Y ahora me paso al índice Standard & Poor's 500. Pues igual, curiosamente, se ha revalorizado a lo largo del trimestre un 12%. Empezó el trimestre en 5.652 puntos y lo ha terminado en 6.204 puntos. Ha tenido durante ese trimestre, a pesar de luego haberse recuperado y acabar ganando un 12%, pues ha tenido una corrección que ha sido del orden del 12%. Pero la bajada, comparando con el punto donde llegó a máximos, que creo recordar que fueron conseguidos allá por febrero, pues la caída ha sido un 19%. Índice Standard & Poor's 500, que es el más representativo del mercado americano, y como veis, el comportamiento que ha tenido pues, ha sido muy volátil, pero voy a pasar la ventana de 1 año a 6 meses para verlo mejor. Pues ha sido positivo, finalmente. Me voy a poner en el 1 de abril y lo vamos a ir midiendo. Vamos a ver. Abril 1 a las 9:30, pues estábamos aquí. Y el 30 de junio, el 7, el 30 de junio, acabamos aquí. Como veis, con una revalorización de casi un 10% para el trimestre. Pero claro, ¿qué ha ocurrido entre esos 3 meses? Porque nos estrenamos a abril con un susto que me hizo perder un 13%. Y si me fijo desde sus máximos de febrero, la caída ha sido bastante más importante. Fijaros, pues un 20%, tontito tema. Y ahora me voy al tecnológico Nasdaq, y en concreto al índice del Nasdaq 100. Pues se ha revalorizado en el trimestre nada menos que un 16%. Empezó en 19.469 puntos y ha terminado en el entorno de los 22.700. Del mismo modo que el Standard & Poor's, pues ha tenido su caída hacia que hizo el tope de mínimos allá por el 7 de abril, cayendo un 12%, pero desde sus máximos la corrección ha sido muy seria, del 23%. Pero fijaros lo dinámico que es el mercado. Ha hecho una recuperación en V, ha dibujado una V, la caída, y todos los mercados, pues dentro del mismo trimestre, no solo se han recuperado. Digamos que en Europa no tanto, porque no hemos llegado a los niveles de los máximos, pero en el mercado americano sí. Hace unas semanas pues han roto los máximos y están por encima. Así que hay que ver que a pesar de la volatilidad, el mercado es muy dinámico y la recuperación ha sido muy rápida. Aquí tenemos el gráfico del comportamiento a un año del índice tecnológico americano Nasdaq 100, que como sabéis incluye a las 100 mejores empresas del mundillo tecnológico y excluye pues a las financieras. Y bueno, pues el comportamiento pues ha estado también a lo largo de lo que ha sido el trimestre, pues ha sido finalmente positivo. Si nos vamos a una ventana un poquito más pequeña, cogemos desde el 1 de abril y que estábamos aquí, y al 30 de junio pues nos hemos quedado aquí, más o menos. En fin, que la revalorización ha sido un 60 y pico por ciento, casi un 17%, lo cual ha estado fenomenal. Pero claro, entre medias hemos tenido el susto este. Por ejemplo, pues miremos que este nivel de 22.153 que estaba en Nasdaq 100 en febrero, pues el índice cayó a niveles de 17.090. Que eso supone casi un 23% de caída. Todo fue a cuenta del famoso anuncio de los aranceles de Trump. Lo que sí se puede observar, comparando unos índices con otros, es que los movimientos son similares a las acciones de los mercados. Casi todos los índices están correlacionados, pero es verdad que el Nasdaq 100, pues su volatilidad es más alta. Cuando cae más, pero también la parte positiva es que cuando sube lo hace también con mayor fuerza. Y si nos fijamos, abrimos la ventana en el tiempo, pues es un índice que, miremos esto, tiene una pinta cuasi exponencial
Esta es toda la historia del Nasdaq, pero si nos vamos viendo qué ha pasado, yo qué sé, desde este siglo, pues fijaros, la subida, si cogéis la línea inferior de tendencia, es exponencial. Eso habla muy bien de la dinámica del mercado tecnológico. Las compañías que aciertan suben como la espuma, las que fracasan salen de ese mercado porque el índice los echa. Y aquí solo están las mejores 100 empresas. Pero, como se puede ver, últimamente, pues eso, hay una especie de competición a ver quién lo hace mejor, a ver quién crece más. Y eso nos da bastante confianza a los inversores a largo plazo de que efectivamente, claro que va a haber correcciones. Mirar esta corrección en el año 22, o esta, 20, o esta, el 18, o esta que hemos tenido hace poquito. Pues nada, el asunto es que cuando luego toca recuperar, pues se recupera y en poco tiempo, pues ya habéis visto. Es que no ha pasado un trimestre y estamos otra vez rompiendo máximos históricos del índice, a pesar de todos los miedos y los sustos. ¿Comprendéis? Tened en cuenta que en este trimestre, aparte del asunto de los aranceles, oye, es que se ha liado una guerra entre Israel e Irán, que ha puesto en riesgo la seguridad mundial, incluso también la del abastecimiento del petróleo, en una gran parte por el tema del posible cierre del estrecho de Hormuz. Pero nada, los mercados al final son soberanos. Como veis, esto va para arriba. Más cosas. Centrándonos en mi cartera de acciones de alta rentabilidad por dividendos, comentaros que durante el trimestre he ido incorporando nuevas compañías. Empecé en 26 y he acabado el trimestre con 36 compañías, de las cuales son 22 españolas, de Alemania tengo a 4, de Italia tengo a 4 también, de Francia otras 4 y 3 americanas. Los sectores más o menos que ofrecen grandes dividendos pues son los siguientes. Es el financiero en general, los bancos, los seguros, las utilities, que son compañías que suelen operar en negocios regulados de los países y son los suministradores de cosas como la electricidad, el gas, el agua. También tengo varias compañías que se dedican al tema inmobiliario, a la construcción, y otro grupo de compañías que también he incorporado en mi cartera, que son las de tecnología, pero vamos, básicamente las que ofrecen buenos dividendos son las de telecomunicación. El resumen de qué tal se ha comportado en el segundo trimestre mi cartera de acciones de alta rentabilidad por dividendo es la siguiente. A pesar de que he incorporado nuevas compañías y no le ha dado mucho tiempo a cambiar la foto, sí que es verdad que me ha bajado un poquito por valoración la rentabilidad que yo venía teniendo. Pero bueno, con todo y con eso, en el conjunto de las 36 compañías de este tipo, la revalorización de su valor ha sido de un 8,33%. Esto es, que si vendiera ahora todas las acciones que tengo, obtendría ese rendimiento. Y respecto a lo que me han ido pagando durante el trimestre, lo que he obtenido de estas compañías solo en el trimestre, y hablamos de rendimiento neto, es decir, descontando el 19% que me quitan a cuenta de pago de impuestos cuando me lo abonan, pues he sacado un 2,08%. Y si lo pongo y sumo lo que ya llevaba del primer trimestre más este segundo, la rentabilidad neta acumulada por el pago de esos dividendos con respecto a la inversión realizada es de un 3,20%, lo cual me parece bastante positivo, porque
llevamos el primer semestre y ya llevo un acumulado de un 3,20. Hombre, haciendo una regla de 3, no es descabellado pensar que para la segunda parte de este año 2025 obtendré otro tanto más o menos de rentabilidad, con lo cual al final del año puedo haber llegado a superar el 6% de la parte de los pagos en dividendos. Y como os digo, pues también espero que desde el 8,33 hacia lo que queda de fin de año, pues esa cifra de rentabilidad por valoración también vaya aumentando. Aquí podemos ver las compañías que han pagado dividendos durante el segundo trimestre, que las tengo aquí. Y bueno, pues ha habido algunos rendimientos muy interesantes. Fijaros, el de Elecnor, el de A3 Media, pues fijaros que porcentajes más interesantes. También han sido interesantes el dividendo de AENA, de CaixaBank, de Unicaja o de BNP Paribas. El resultado, como os he comentado, de la rentabilidad obtenida sobre el nivel de inversión, y estamos hablando de rentabilidad neta porque está descontada la parte del 19% que a cuentas se cobra Hacienda, pues ha sido de un 2,08. Y en el acumulado de los dividendos del año, la cifra es un 3,20, que está muy bien. Si a mitad de año va ya un acumulado del 3,20, pues hombre, no es descabellado pensar que cuando completemos el año 2025 podríamos estar por encima del 6, ¿verdad? Bueno, cositas y detalles curiosos, pues hemos tenido algunos pagos de dividendos muy interesantes. Fijaros el pago del dividendo Elecnor, pues ha sido casi de un 12%. Otro pago importante ha sido el de A3 Media, por encima del 6%. Y aquí tengo marcados pues algunos otros, el de AENA, el de CaixaBank, el de Unicaja, en fin, que vaya, que en el trimestre ha estado bastante bien. Otras compañías se ven cifras menores, pero bueno, normalmente es porque hacen varios pagos a lo largo del año. Típicamente la mayor parte de las compañías hacen 2 pagos. Raras son las compañías que hacen un único pago, y alguna hay, por ejemplo, estoy pensando en Bank Inter, que lo que nos hace es un pago trimestral. Entonces, bueno, en este trimestre, pues aquí veis lo que ha pagado Bank Inter, un 0,90, que a lo largo del año, pues esto hay que multiplicar por 4 para saber el porcentaje más o menos que va a pagar. Bueno, pues esto era lo que os quería comentar. Espero que os haya parecido interesante. En el próximo trimestre os comentaré qué tal van las cosas y cosas aprendidas, comentarios generales que pudiéramos dar, ¿no? Pues que es normal que en la renta variable haya correcciones, pero lo que se observa es que el mercado es muy dinámico y lo que no hay que hacer es asustarse y vender, porque esa es la peor de las cosas que podemos hacer para un inversor a largo plazo. Por supuesto que va a haber correcciones, pero si os fijáis, todos los índices en el medio y largo plazo suben. Es más, algunos de estos índices están subiendo en los últimos años ya de manera exponencial. Son muy dinámicos. Las compañías que no lo hacen bien salen del índice. Solo están aquellas que son las mejores en sus negocios. Y eso hace que ese dinamismo se vea reflejado en esos crecimientos. Si es que resulta que en los últimos años se ha metido en un modo exponencial, si trazáramos una línea por los mínimos que ha ido dibujando, pues es una curva creciente de modo exponencial. Si llevamos ahora 5 años, pues vemos que tiene sus ondas, claro que corrigen. Pero eso el inversor paciente y haciendo una cosa que se llama DCA, que es Dollar Cost Average, se puede ir invirtiendo regularmente y da igual dónde esté el índice cuando lo haces. El caso es que si tu plazo es superior a 10 años, pues vas a obtener un rendimiento positivo. El tiempo es tu mejor amigo. Y lo menos importante es si aciertas en meterte en el mejor o en el peor momento. Da un poco igual. Hombre, qué duda cabe que si tienes la suerte de que te toca uno de estos momentos,
o este, que es por ejemplo en el que yo he aumentado la inversión, pues siempre será mejor. Pero no pasa nada, si tampoco eres el tío más suertudo del mundo. Cuando tú tienes tu ahorrito, cuando por donde esté, tú metes tu dinerito y compras más acciones de tu ETF indexado al Nasdaq 100, ¿no? En fin, mi consejo es que merece mucho la pena, sobre todo a la gente que tiene lo que a mí me falta, tiempo por delante. Si sois constantes y dedicáis todos los meses, da igual que sea mucho o poco, un poquito de vuestro ahorro a ir incrementando la cartera en un fondo o ETF indexado a este índice, pues como lo estáis viendo, a lo largo del tiempo y en un horizonte de unos 15 años ya veréis lo bien que funciona. Y si ya es a 30 años vista, ni te cuento. Funcionará la magia del interés compuesto y habiendo invertido muy poco dinero en el fondo de vuestro bolsillo, la rentabilidad que vais a obtener, como aquí se ve, va a ser exponencial. Así que ser pacientes y ser constantes. Esa es la garantía del éxito. Y da igual un poco en qué índice, pues qué quieres que os diga. También está el Standard & Poor's 500, que es muy usado. Pero claro, visto lo visto, si históricamente, en lo que va de siglo, el Nasdaq se ha comportado muchísimo mejor que el Standard & Poor's, pues yo creo que merece la pena invertir en el Nasdaq 100, porque siempre batea al Standard & Poor's. Es verdad que hay que tener, pues, la cabeza fría, porque el día que corrige también lo hace con mayor intensidad comparado con las correcciones que se pueden ver en el Standard & Poor's. Pero como veis, fijaros, aquí poco menos que se iba a ir el mundo a la porra, ¿verdad? Pues ya habéis visto lo que ha tardado en volver arriba el índice, nada y menos. En fin, que en 2 meses estamos otra vez batiendo récords y mirando hacia el futuro con optimismo. Y nosotros, si somos inteligentes, deberíamos estar en esta ola y subirnos también a ella. Yo creo que es una apuesta bastante segura, pero no hay que ser cortoplacista, hay que tener la suficiente paciencia y mente fría para hacer lo contrario que hace la mayoría de la gente. Porque hay un dicho que dice que los mercados de la renta variable es el único mercado en el cual cuando hay rebajas la gente sale y huye despavorida. Pero por ejemplo cuando el Corte Inglés pone las rebajas hay colas para a las 10 de la mañana entrar a aprovechar gangas. ¿Qué he hecho yo? Intentar comprar cuando las rebajas se han dado. A partir del 7 de abril yo empecé a tomar posiciones en compañías que me parecían muy buenas. Y porque Trump haya anunciado aranceles no dejan de ser buenas, pero a lo mejor las he podido comprar un 20 o un 30% más baratas. Afortunadamente todo ha ido bien y a fecha de hoy ese 20 o 30% no solo lo han recuperado, sino que están por encima de eso. Yo creo que esa es una gran lección que hay que interiorizar y aprender. Tener la cabeza fría, si tú apuestas por una compañía sólida, que gana dinero, que ofrece al mercado soluciones y productos que mejoran la vida de la gente y crecen, están saneadas, pues hombre, claro que va a haber correcciones, porque también los mercados son un tema muy psicológico. Pero las compañías no pasan de ser cojonudas un día a ser una castaña al día siguiente, si son las mismas. Entonces lo que sí os recomiendo es eso, estar atentos, y cuando se dan estas oportunidades, que no se dan muchas, por ejemplo, este tipo de correcciones a lo mejor no las ves hasta dentro de 4 años. Oye, pues aprovechar que estás comprando barato. Este es el gráfico de ACS, una constructora bien conocida en España, que como sabéis preside Florentino Pérez. Está muy diversificada, tiene importantes contratos a lo largo y ancho del mundo y está muy bien gestionada. Fijaros qué aspecto tiene su gráfico. Esto es una ventana de 5 años. Y lo quiero traer como un ejemplo de compañías donde al dar buenos dividendos
es interesante estar a largo plazo porque, por supuesto que tendrá subidas y bajadas, pero da la confianza de que en el largo plazo su comportamiento es creciente, positivo. Por tanto, ganaremos dinero no solo porque nos abona dividendos todos los años, sino porque además tus acciones cada vez al cambio van ganando valor. Y este es el ejemplo contrario. Este es el gráfico de Enagás, con una ventana de 5 años. Pues como veis, en el medio plazo, pues es bajista. Como veis, todas sus ondas se pueden delimitar cogiendo los mínimos decrecientes y por la parte de arriba, del mismo modo, se puede trazar una línea cogiendo los máximos decrecientes. Esta es la ventana de toda la historia de la compañía, ¿verdad? Pues lleva ni más ni menos que desde el 2015, pues con un comportamiento, ¿veis?, bajista. Entonces, es una compañía que paga muy buenos dividendos, los ha reducido últimamente un poco, pero ahora sí, son suculentos sus dividendos. ¿Qué hago yo en estas compañías? Pues que mi objetivo de inversión no es estar y olvidarme. Soy más oportunista. Aquí hago algo de trading. Si pongo la ventana de un año, pues como veis, tocó un mínimo en el entorno de 11.40 y desde entonces está desarrollando un movimiento que ha roto las líneas de tendencia del medio plazo y bueno, pues he decidido incorporarme. Busco los momentos en que tracé aquí las líneas tendenciales cuando el valor de la acción se acerca a las partes bajas, compro e incorporo acciones a mi cartera y pues, cobro sus dividendos y luego pues depende, busco un buen momento cuando suba la cotización a la parte arriba del canal para vender y me espero a la siguiente. Eso exige dedicarle pues un poco más de tiempo, pero bueno, a mí no me cuesta nada mirar de vez en cuando cómo van las cosas y sacarle también rendimiento a mis inversiones de este modo, que lo estoy haciendo muy poquito, pues con las 3 o 4 compañías que están comportándose de esta manera. Pues, ya os he hablado, Repsol, tenemos también a Telefónica por ahí, que también es bastante traicionera, Enagás e incluso Redeia, que puede dar sustos, y más con el tema este del apagón del 28 de abril, que antes o después me temo que van a darnos una mala noticia sobre la compañía y supongo que corregirá en el mercado. En fin, que es muy importante, vuelvo a repetir, cuando inviertes en rendimiento por dividendos y si tu objetivo es tener rentabilidades y vivir tranquilo, pues intentar dedicarle un poco de tiempo a mirar qué tal ha evolucionado la acción de la compañía en cuestión a lo largo del medio y largo plazo, pues para comprar y estar y olvidarse y no tener que estar mirando qué tal va tu acción cada 2 por 3. Cosa que no es lo mismo pues en esta que os he indicado. En fin, nada más. Solo, pues nada, agradeceros el haber visto mi vídeo y darle un like si os ha gustado y nada, espero volver al canal y reportaros qué tal nos ha ido en el tercer trimestre del año, que bueno, como coge la parte de verano yo creo que no debe haber demasiado susto, pero últimamente nunca se sabe, así que estaremos atentos por lo que pueda pasar, pero vaya, la decisión, como os he dicho antes, es clara. Si tenemos buenas compañías que pagan buenos dividendos y a medio y largo plazo son sólidas y crecen, nos vamos de vacaciones y a disfrutarla, sin estar preocupados y pudiendo dormir tranquilamente a que más gusta. Muy bien, pues un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.